Empezar a grabar. Les decía que lo de Sánchez Vázquez para mí es importante porque de alguna manera tiene que ver con cierta decisión y con cierta ascendencia filosófico-ideológica en mí mismo. Aunque Sánchez Vázquez no fue mi maestro, sí fue maestro de algunos de mis maestros más apreciados. Y por la ciudad de Sánchez Vázquez, yo diría que, curiosamente, ustedes no me conocen demasiado, al menos en mi formación, pero creo que han sido dos las influencias filosóficas que yo he tenido, notables. Una es la de Sánchez Vázquez con su filosofía de la praxis, y otra es la del positivismo, en particular el positivismo de Wittgenstein, ¿no? No el positivismo tal cual, no, sino de la filosofía analítica, ¿no? O del primer Wittgenstein, que luego se complementa con el segundo Wittgenstein, y de unas y de otras, de la filosofía de la praxis y de la perspectiva de la relación entre ética y política en Sánchez Vázquez, y del planteamiento del primer Wittgenstein respecto a las tareas de la filosofía, en buena manera yo he abrevado. Aparte, Adolfo Sánchez Vázquez fue un maestro que tuvo mucha presencia en la facultad, en el colegio, de hecho en la facultad de filosofía tal cual, y en el colegio de filosofía, aunque ustedes no lo crean, en algún tiempo brilló el colegio, y tuvo invitados distinguidos, entre ellos Adolfo Sánchez Vázquez mismo, Elie de Gortari, y otros filósofos que estuvieron, digamos, que tuvieron un cierto ascendiente en los propios debates de la filosofía aquí en la universidad. Entonces, por eso he decidido que en este cierre va a ser casi como una especie de homenaje personal, particular, pero al mismo tiempo destacando la trayectoria intelectual de Adolfo Sánchez Vázquez. Sirve pues esto como corolario de un curso medio sui generis, en lo que no soy experto, aunque por supuesto con otras deudas para una segunda edición del curso cuando me toque hacerlo otra vez, donde evidentemente tendríamos que reconocer el trabajo de otra filósofa que admiro, pero que la admiro más de la que lo he leído, en verdad, que es Carmen Rovira, ¿no? Carmen Rovira, esta investigadora también trasterrada, discípula de Gauss, que ha hecho una revisión muy, muy interesante sobre la filosofía nuevo hispana y la filosofía mexicana, que es realmente muy, 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 muy interesante todo eso, ¿no? Le acaban de hacer un homenaje en la UNAM, en la Asociación Filosófica de México. Entonces, como no conozco, decía yo, suficiente la obra de Rovira, o más la conozco el nombre y el prestigio de la doctora que su obra, no me siento así como capaz como para decir demasiado. Por lo tanto, me voy a concentrar más en Sánchez Vázquez, a quien sí yo he leído, quien no puedo decir que me formé en, pero sí, al menos sí hice algunas lecturas, alguna vez publiqué un artículo en una revista que hicimos en el Colegio de Filosofía, que se llamaba Episteme. Esa revista que tuvo un único número, por cierto, porque no gustó demasiado que anduviéramos haciendo esas cosas. Hasta una carta de rectoría me llegó ahí por vía gobernación. Así estaba el control en aquel entonces, hoy es peor. Pero bueno, fue una presencia de la que sí puedo decir algunas cosas. Y entonces, para empezar,
voy a compartir con ustedes un video para que se den cuenta un poco de la trayectoria de Sánchez Vázquez, y en lo que es la sesión del viernes, donde ya explicaré el asunto del trabajo final. Voy a comentar también algunas cosas de dos obras de Sánchez Vázquez, La filosofía de la praxis, que ya dije, y este libro que voy a compartir, que se llama Ética y Política. Ética y Política, esta idea de la relación necesaria, pero no siempre suficiente, entre la ética y la política, ¿no? La necesidad de vincular lo ético y lo político. Insisto, de un filósofo que, aunque no originalmente no es mexicano, no se ocupa del problema de la identidad mexicana como podría ocuparse el grupo Hiperión, Luis Villoro en particular, sino se ocupa también de una actualización del marxismo a las circunstancias que le correspondieron, un marxismo no dogmático, un marxismo más cercano a la postura gramsciana en todo caso, un marxismo crítico y autocrítico, que es tan importante, ¿no? Y aparte de eso, en la biografía intelectual de Sánchez Vázquez, digamos que hay otras direcciones que siempre le interesaron, en particular lo que tiene que ver con la estética, que fue otro de sus ámbitos donde trabajó cuestiones de arte, de estética, muy interesantes también, junto con todos los estudios sobre ideología. Hay una obra autobiográfica, ya que Sánchez Vázquez se escribe ya grande. El texto se llama A tiempo y destiempo, donde Sánchez Vázquez se retrata a sí mismo en sus gustos de lozanía, en su afición por el arte, en su afición por la literatura también, como estudioso también de la obra de Cervantes también, y su lectura desde la utopía del Quijote, que también es un texto muy interesante. En fin, me despierta cierto entusiasmo y creo que pues por eso vale la pena ir cerrando el curso así. Voy a compartir el recurso, permítanme un segundo. A ver. La notificación. Esto es lo que estoy escribiendo ahorita. Este es un material el que vamos a proyectar, que es un recurso del Centro de Filosofía Iberoamericana, el CEFILIBE. Es una biografía muy bonita de Sánchez Vázquez. Después de eso, este documento pues habla de las circunstancias de Sánchez Vázquez. Después pasaré a otro video donde ya es una entrevista directamente con el maestro. Permítame. ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Antes de pasar el video, les digo, bueno, ¿por qué decidí ya ir cerrando? Primero, porque pues ya están ustedes también con sus trabajos finales, porque quiero que le dediquen al trabajo final, porque quiero también tiempo para poder organizarme yo en todo lo que tengo que evaluar, y porque esencialmente ya vimos a todos los filósofos que originalmente habíamos pactado. Entonces, esa es la razón. ¿Se escucha? Sí, profe. Bien. Adolfo Sánchez Vázquez nace el 17 de septiembre de 1915 en Algeciras, provincia de Cádiz, en España. Quizá por
Es el segundo hijo de María Remedios Vázquez Rodríguez y de Benedicto Sánchez Calderón. Durante su infancia, Adolfo vive con su familia en El Escorial. Para trasladarse después de un tiempo a la ciudad de Málaga, en donde estudia el bachillerato y de 1932 a 1934 el magisterio. Es en Málaga en donde su formación poética y literaria lo impulsa a la publicación de un primer texto poético en la revista Octubre, editada por Rafael Alberti. Inicia también su participación política en 1933 en el bloque de estudiantes revolucionarios de la Federación Universitaria Española e ingresa a la Juventud Comunista. Es ya en octubre de 1935 cuando se dirige a Madrid para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, en donde se daban cursos excelentes con profesores de la talla de Javier Zubiri u Ortega y Gasset. Llega Julio con su cosecha de espigas tenebrosas. Llega Julio asesinando la luz en los trigales. Llega Julio con un saco de sangre en su costado. Llega Julio transportando la muerte a las heridas. Llega Julio. Al iniciar la Guerra Civil Española en julio de 1936, con el levantamiento de Franco contra el gobierno del Frente Popular, inicia también la resistencia de amplios sectores populares, entre los que se encuentra Sánchez Vázquez, participando como miembro del Comité Regional de la Juventud Socialista Unificada y editor de su órgano Octubre, en Málaga. Al caer Málaga en manos de las tropas franquistas e italianas, Sánchez Vázquez se traslada durante uno de los éxodos más dramáticos de la población civil, bajo el fuego rasante de la artillería, a Valencia, donde le es encargada la edición de Ahora, órgano central de la Juventud Socialista Unificada, con cerca de 200.000 miembros. En septiembre de 1937, Sánchez Vázquez pide su traslado al frente de guerra, incorporándose a la 11ª División, donde llega a ser parte de la jefatura del Comisariado de Prensa y Propaganda y publica el órgano de esa unidad. El 15 de diciembre de 1937, la 11ª División es actor principal de un importante éxito militar, el cerco y la liberación de la ciudad de Teruel. Poco después, y ante las continuas derrotas infringidas por los franquistas en la batalla del Ebro, la unidad se ve forzada a traspasar las fronteras francesas y se desintegra por órdenes del gobierno francés. Los combatientes son conducidos a campos de concentración. Sánchez Vázquez, habiendo sido comisionado a una misión especial por parte del Estado Mayor, debe permanecer en España. Al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Una vez que los franquistas han tomado Madrid, Sánchez Vázquez tendrá que buscar refugio. El árbol más entero contra el viento, él lo entierra, deshecho, derribado. Congregando su furia en un costado, el hacha lo dejó sin fundamento. La torre que besaba el firmamento, oh sueño vertical petrificado, con todo su volumen desplomado, tan solo de la muerte es monumento. Sánchez Vázquez logra traspasar las fronteras francesas y llegar a Perpiñán, desde donde se traslada a París, capital prohibida a los fugitivos españoles. Es contactado por la Unión de Escritores Franceses y escondido junto a otros intelectuales españoles,
en un albergue cerca de París. 3 meses después, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas concede asilo político a todos los españoles que así lo deseen. Así se fueron nuestros parientes después de la guerra civil. No todos volvieron, pero nunca se fueron de nosotros. Sánchez Vázquez se traslada al puerto francés de Sète y sale a mediados de mayo en el primer barco, el Sinaya, rumbo a México. Navegando en el Sinaya, Sánchez Vázquez llega a México el 13 de junio de 1939, con tan solo 24 años. Por fin libre y con permiso ilimitado de trasladarse a donde quiera, Sánchez Vázquez llega a la Ciudad de México. Funda junto a otros jóvenes escritores y artistas refugiados la revista Romance. En 1940, Sánchez Vázquez colabora ya en la revista España Peregrina de la Junta de Cultura Española. En 1941, se traslada a Morelia para enseñar filosofía a nivel bachillerato y allí se casa con Aurora Rebolledo, el amor de toda su vida. Y nace su primer hijo, Adolfo. En 1943, renuncia a su puesto docente por un conflicto con la universidad y regresa a la Ciudad de México, en donde para mantener a la familia trabaja haciendo traducciones, escribe novelas, da clases de español en la Embajada Soviética y reanuda sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la Maestría de Letras Españolas. Sin embargo, su intensa actividad política entre los emigrados lo aleja nuevamente de la vida académica y no concluye su tesis. Nacen 2 hijos más, Juan Enrique y María Aurora. Será hasta la década de los 50 cuando llegará cierta calma y su reflexión crítica empieza a profundizarse. Se propone elevar su formación teórica marxista y decide prestar más atención a la filosofía que a las letras. Vuelve a estudiar la maestría e inicia un diálogo con el grupo Hiperión y filósofos marxistas como Wenceslao Roses y Elie de Gortari. Será auxiliar en la Cátedra de Lógica de Elie de Gortari desde 1952 hasta febrero de 1955, con lo que se ve obligado a afinar sus herramientas filosóficas marxistas, sin alejarse nunca de la problemática concreta. Su crítica a las concepciones manualistas del marxismo empieza a reforzarse, pero aún su tesis de maestría, Conciencia y Realidad en la Obra de Arte, presentada en octubre de 1955, no logra romper con esa noción. Medimos el dolor que precipita al olvido la sangre innecesaria y que afirma la vida en su cimiento. Por él nuestra verdad se delimita contra toda carroña originaria y el destierro se torna fundamento. Su militancia en el Partido Comunista Español le permite vivir de cerca, por ejemplo, la confrontación entre la rama mexicana del Partido Comunista Español y su comité central sobre las autoritarias estructuras internas del partido y conocer, en 1956, el informe secreto sobre los crímenes estalinistas, leído por Khrushchev en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, observando la actitud de la militancia del Partido Comunista Español, por lo que dimite a sus cargos e inicia la ineludible necesidad de cuestionar a nivel teórico esa clase de marxismo y sus implicaciones prácticas. En enero de 1959, alejado de la militancia política y estrenando su puesto de catedrático de tiempo completo de la UNAM, tiene mayor tiempo para el estudio sistemático y denodado de Marx, de lo que resultará su primer ensayo crítico, Ideas estéticas en los manuscritos económico-filosóficos de Marx, que le valió
Invitaciones a La Habana, lo que retomará como experiencia publicando en 1965 su primer libro, Las ideas estéticas de Marx. En marzo de 1966 presenta su tesis de doctorado en filosofía sobre la praxis, la que en 1967 se convertirá en libro. En la filosofía de la praxis, el marxismo, ¿verdad?, pues está contenido en su naturaleza más auténtica en la famosa tesis 11 de marzo de Lefebvre, que centra, diríamos, la prioridad de la atención del marxismo en la práctica. El marxismo surge para transformar radicalmente a la sociedad. Ese es su diríamos, su acta de nacimiento y su origen, lo que explica su razón de ser. Y el distintivo del marxismo es que ese proyecto de emancipación trata de fundarlo objetiva, racionalmente y, por tanto, hacer posible su realización. La Revolución Cubana. Los sucesos de la Primavera de Praga y eventos fundamentales en la historia de México, como el movimiento estudiantil de 1968, en donde se unen la mayoría de los profesores en torno al rector Javier Barros Sierra, entre los que se encuentra Sánchez Vázquez, para apoyar las demandas estudiantiles. Y la Revolución Sandinista de 1979 modifican sustancialmente la óptica de Sánchez Vázquez. Motivan su espíritu crítico. Sigue escribiendo y apoyando a los movimientos sociales, como al Foro Especial para la Reforma del Estado, celebrado en 1996 por convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, siendo invitado Sánchez Vázquez como asesor. Desde su llegada a México, su intensa actividad teórica y práctica puede constatarse en una vasta obra crítica y libertaria. Invéntale poesía, al sabor de la distancia, porque tu canto es el ansia que borra la lejanía y tu ofrece alegría, caminador. Si le pides caminos al corazón, y las páginas del viento, dejas que tu voz remonte. 37 años después de su exilio, se presenta la posibilidad de regresar a España, pero decide quedarse en México el resto de su vida, pues lo decisivo es ser fiel, aquí o allá, a aquello por lo que un día se fue arrojado al exilio. Lo decisivo no es estar acá o allá, sino cómo se está. Y en el cómo está el hacer. La convicción por el socialismo en su juventud se convirtió con el pasar de los años en el convencimiento teórico de que nuestra meta sigue siendo ese otro mundo que en la juventud hemos anhelado. Su vida entera fue concebida con congruencia, en la unidad del pensar y la acción, en la filosofía de la praxis. Abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, estamos aquí. Ok. Sí, profe. Bueno, aquí estamos. Entonces, un poco nada más para dar pie al siguiente video. Y mientras está el otro video, voy a compartir dos lecturas que van a servir
como base para lo que voy a comentar, sobre todo la próxima sesión, la última sesión. Estas dos lecturas ya las dije: Filosofía de la Praxis y Ética y Política, aunque buena parte de las obras que por ahí vieron, bueno, no todas, pero sí algunas las he trabajado. Me tocó trabajarlas en la formación que tuve en la licenciatura. Una de las cosas que tengo que destacar de Sánchez Vázquez es lo didáctico, ¿sí? Es muy famoso su libro sobre ética. Su ética era casi de lectura obligada en la preparatoria, por ahí, y también su texto para quien quiera entrar a... ¿Ustedes ya llevaron estética? Pregunta. No, profe. ¿No lleva estética? O sea, ¿van al 10º semestre o cuándo? Así Van es, profe, al 10º. Se supone que llevan estética, o la debían haber llevado antes. No sé, se lleva en 10º, profe. En 10º, bueno. Pues en 10º quizás se las dé el doctor Ibarra, creo, no lo sé. Pero hay un libro muy famoso de Adolfo Sánchez Vázquez que se llama Invitación a la Estética, que yo recomiendo mucho. Es un libro muy didáctico, muy, muy interesante. Y es que Sánchez Vázquez, aparte de los diversos campos que ya escucharon, él hacía poesía, mucho. Le interesó siempre mucho la literatura, el arte en términos generales, y la reflexión estética. De hecho, tiene un libro que se llama así, Las ideas estéticas de Marx, es decir, un Marx que normalmente el marxismo duro no se había ocupado mucho por analizar, ¿no? Le llama la atención el Marx humanista, ¿sí? La interpretación del humanismo de Marx, más cercana, por ejemplo, a lo que hace la teoría crítica, ¿no? Las aproximaciones que hacen Adorno, Horkheimer, al Marx humanista, Marcuse, pero sobre todo Fromm, aunque no hay una influencia de Fromm ahí, pero le interesa esta parte de ese Marx humanista, de ese Marx que no solamente es el líder político, sino también es alguien que de carne y hueso, que toma en consideración diversos elementos para construir su sistema filosófico, y toma también como referencia la función del arte, ¿no? Del arte y la relación del arte con la sociedad, y la proyección del arte también como posibilidad de transgresión, no solamente como la idea del goce estético, sino también como la idea de la crítica y la transgresión. Entonces, este texto de Sánchez Vázquez, Invitación a la Estética, me parece así muy, muy propio, como para iniciarse en la estética si se parte de cero, y es una visión no dogmática de la estética, ¿no? No es la única, ¿verdad? Pero es una interpretación interesante. Y les decía, pues, yo en forma personal considero que una de las mejores formas de acercarse a la filosofía, eso ya lo he dicho antes, es a través de la literatura. En la literatura encontramos muchos elementos desde los cuales se puede filosofar, desde los cuales se puede reflexionar filosóficamente, y otro de los campos en torno a eso, ya lo había señalado, es el interés de Sánchez Vázquez por rastrear, digamos, las ideas de la utopía en la literatura. Y como buen español, pues evidentemente que su referente es Cervantes, ¿no? Y va a analizar en varios textos, pero en particular en un texto que se llama La utopía en el Quijote, el sentido de lo que representa la utopía, o lo que representa la utopía como posibilidad, o los sentidos de la utopía como posibilidad, ¿no? Y cómo quizás los proyectos emancipadores, esos que encabezó el marxismo y sus desviaciones en el siglo XX,
nacen originalmente como espacios de pensamiento utópico que quieren transformar la realidad. De ahí pues esta idea, ya estoy adelantando algunos elementos, de ver a la filosofía como no solamente como un saber teórico, conceptual, o como un saber profesional, ¿no? Una mera profesión, sino como una forma de incidir en el análisis de la realidad y en la transformación eventual de la realidad. Ese elemento también es importante, ¿no? A propósito de pensar cuál es la función de la filosofía y del filósofo y de la filósofa, ¿no? A propósito que no sé si participaron en el coloquio de responsabilidad filosófica, no lo sé, pero supongo que nadie trajo a colación a Sánchez Vázquez, pero bueno, si yo hubiera participado quizás hubiera dicho algo sobre eso, ¿no? La responsabilidad de la filosofía frente a la necesidad del cambio social. Bueno, ya he dicho mucho. Profe, Mándeme, dígame. ahorita que mencionas al respecto del coloquio, yo tuve una participación ahí muy breve en una mesa. Ah, ok. Y mi participación giraba en torno a la vocación y la responsabilidad del filósofo, ¿no? Ah, Bueno, pues interesante. tiene relación con esto que bien menciona, ¿no? Para esto yo me apoyé en general de Gianni Vattimo en su libro Responsabilidad y Vocación Filosófica, y también del librito pequeño que reúne unos textos del Seminario de Filosofía Moderna de José Gaos, Filosofía y Vocación. Ah, sí, sí. En donde participa José Gaos, Ricardo Guerra, Alejandro Rossi, Uranga, Villoro. Villoro, sí, sí. La verdad que escritos bastante buenos, se les saca mucho. Muy vigente, y mi ¿no? planteamiento es, claro, sí, sobre todo eso. Y mi planteamiento giraba en torno a que la filosofía, o podemos hablar de responsabilidad filosófica solo si hablamos de quien participa de la filosofía. ¿Y quién participa? Pues el sujeto que hace filosofía. En este caso el filósofo, ¿no? En particular. Entonces, antes de hablar de una responsabilidad filosófica, es hablar de la responsabilidad del propio filósofo y cómo este filósofo tiene la necesidad, casi que necesidad, de formarse en una vocación a la filosofía, ¿no? No solamente, como usted lo mencionaba, no solamente hablar desde el punto de vista profesional o de especialización, ¿no? Como se le puede decir, ¿no? Sino más bien como una implicación de vida propiamente. Porque yo apelaba también a los motivos por los cuales uno se implica en este estudio, ¿no? Vaya que es muy particular, no es que a cualquier persona se le presente y diga, no, hombre, pues yo me meto en filosofía, ¿verdad? No es el caso de una ingeniería como tal, ¿verdad? Es más, déjenme a ver si encuentro, aquí está, el textito que dice, muy breve, pero me gustaría dar lectura. Dice, nuestro interés por la filosofía es peculiar, casi único entre las muchas profesiones que hoy se pueden ejercer. Para muchos este interés es sinónimo de desinterés por la vida laboral, o incluso pérdida de sentido por la vida que te arrolla a refugiarte en algún estudio que suene a erudición y así ser medianamente aceptado en el grupo social. Para otros, este interés surge a partir de una situación límite, como bien lo dice Sartre, donde encontramos cierto quiebre emocional que nos provoca el análisis y revisión de lo que somos y por qué somos lo que somos. O como bien lo dice Vattimo, él menciona ahí en su libro, empecé a estudiar filosofía porque me sentía implicado en un proyecto de transformación del hombre, en un programa de emancipación. Es posible que esto se deba a mis orígenes proletarios, pero uno que nace hijo de madre viuda y de un policía del sur está casi fatalmente inducido por la propia incomodidad social a proyectar una transformación radical. Se busca en la filosofía cierta plataforma de base a partir de la cual
uno se sirve, bueno, ya cerré la cita, uno se sirve en un futuro para la creación y gestación de proyectos de transformación social. Los motivos por los cuales nos acercamos a la filosofía son diversos, pero en lo que alcanzan a coincidir es en una cierta curiosidad por los estudios del pensamiento humano y la propia implicación liberadora frente a ello. Se toma conciencia de sí mismo, ¿no? al hablar de la práctica de la filosofía o de la praxis filosófica, ¿no? Que yo poco haya escuchado de Sánchez Vázquez. Yo creo que es porque lamentablemente en el círculo de la academia propio de nosotros pues no se habla de él, la verdad, ¿no? Yo no sé por qué no se habla de él, pero me gustaría retomarlo, ¿no? Porque me parece fundamental, me parece muy, muy fundamental. Fíjense que yo no me había percatado, la verdad, siendo un autor tan cercano a mí, podría decir que mis primeros trabajos que hice de la facultad, o que incluso que presenté, que publiqué, fueron dos. Uno fue sobre Sánchez Vázquez y otro que yo lo vi todavía en un congreso de filosofía en el 84, 86, por ahí en Chihuahua. Fue la última vez que lo vi, así en vivo. Pero siempre estuvo muy cercano hacia mí, pero por alguna razón, cuando di este curso, o sea, dar este curso, no sé, aunque estuvimos hablando de Gauss, no se me ocurrió, no sé si es cierto, hace falta estudiar a Sánchez Vázquez, así como hace falta también estudiar, por ejemplo, a Agustín Basabe, por ejemplo, también, o sea, que es otra figura ahí que, o sea, filosóficamente hablando, ¿no? O incluso a Alfonso Rangel, ¿no? Que también estuvieron en el plano de la reflexión filosófica, ¿no? También muy cercanos a la literatura, ¿no? Más Rangel, que el doctor, ay, se me va. Agustín Basabe. El doctor Basabe, sí, traigo varias cosas en la cabeza. Que el doctor Basabe, ¿no? Pero sí, o sea, qué bueno que coincidimos en eso. Yo, con todo gusto, comparto lo que conozco de Sánchez Vázquez, aunque no necesariamente terminemos el viernes, quizás le podemos dar un poquito más. Pero sí quisiera aprovechar pues estas sesiones para hablar de él, ¿no? Sí, bueno, perdón, le interrumpí, adelante. No, nada más, solo para agregar de que me acordé, yo solamente tengo una obra de él, que es la de cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas. Ajá. Pero ahí sí tiene otros textos, pues sí, no estaría nada mal que nos lo pasara. Sí, no, bueno, de hecho aquí, ahorita voy a pasarles los dos textos, el de Filosofía de la Praxis, sí se consiguen, o sea, tanto en físico como en PDF, pues en PDF más, ¿no? El de Ética y Política, también, que es otro texto interesante, porque también posiciona este tema que tú dijiste de la responsabilidad del filósofo, ¿sí? No solamente el de la vocación, sino el de la responsabilidad del filósofo ante los grandes retos nacionales, ¿no? Ante los grandes problemas nacionales. Hay otro, pues el que ya dije, el de las ideas estéticas de Marx, que es una obra muy conocida, y el de los ensayos marxistas sobre filosofía e ideología, también muy interesante, el de la invitación a la estética, que ya mencioné, el de ética, tal cual, ¿no? Donde propone una visión de la ética, que fue un libro de texto. El de entre filosofía y literatura se llama otro de sus textos. Otro donde habla sobre el exilio, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama
la filosofía trasterrada o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Hay otro también muy interesante y muy actual también que habla sobre las violencias. Es un texto que él coordina donde escribe y coordina, que habla sobre el papel, sobre las violencias, la violencia en el mundo actual, algo así, donde analiza el crecimiento de la violencia, ¿no? Como expresión de un mal sintomático de la sociedad contemporánea. Entonces sí tiene una obra muy amplia, pero de alguna forma en la facultad y en el colegio, pues cuando los maestros que antes trabajaban esos temas, pues bueno, ya no se jubilaron, o simplemente se quedaron en lo más prototípico de Marx, ¿no? No sé, por ejemplo, por ejemplo, este semestre, ustedes debieron haber visto Marx, ¿no? Se supone, noveno semestre. ¿Con quién llevaron historia de la filosofía o qué materia llevaban en este semestre? Ese semestre historia de la filosofía como tal ya no se tiene. La última fue la de bueno, no, más bien la que yo llevé, porque creo que llevan otra después, pero yo llevé, la última fue la de no occidental. O sea, ¿hasta dónde se quedó en la historia de la filosofía? No me acuerdo, creo que siglo XIX, XVIII, es que esa yo no la llevé porque la revalidé, no sé, Ricardo. O sea, tiene el dato. Sí, pues llevamos lo típico con hora, ¿no? Griega 1, griega 2, medieval, sí, no occidental. Y después, bueno, digo, a la par con eso, pues es que sí, creo que está un poco mal organizado porque mucho mal organizado. Bueno, sí, por decirlo correctamente, ¿no? Para que escuche bonito. Acabo ya no soy coordinador, así que pueden echar. Sí, pero la verdad está un poco mal organizado porque, pues, o sea, no es un orden cronológico, sino que a la par llevamos, no sé, griega 2 y siglo XV, digo 16, o sea, cosas así que es como, pues bueno, o sea, lo único que llevaba cronología fue lo de Nora, griega 1, griega 2, medieval y no occidental, pero filosofía del siglo XVI, XVII, XVIII, que creo que llegamos a la 19, pues no. Por cierto, me está mandando mensaje Raúl que no tiene internet porque tiene Easy, que se le fue a toda la colonia. Bueno, pues a lo mejor ni le hubiera gustado mucho el tema de hoy, del marketing. Digo, todo el semestre, yo creo. Bueno, pues de modo, no, pues uno no es monedita de oro, pues ¿qué le hacemos? No, dígale, pues que no hay problema, pues que no se puede exigir lo imposible, no pasa nada. Ahí acabo de quedar la grabación y mis fuertes declaraciones también. Sí, entonces, pues sí, yo preguntaba porque es necesario ver, por ejemplo, Hegel, ¿no? Marx, ¿no? La filosofía clásica alemana, como antecedentes, porque luego van a entrar, por eso yo les preguntaba que qué filosofía habían llevado este semestre, porque teóricamente debían haber visto a Hegel y a Marx, por lo menos, hasta Schopenhauer, incluso Kierkegaard, porque en el 10º semestre al que van a pasar, pues se supone que es cuando ven a Heidegger, ven a Sartre, ven a y a los filósofos contemporáneos, ¿no? Hasta donde se pueda, ¿no? Chulhan, Zizek, bueno, Gadamer, todos los hermeneutas, Bátimo mismo, los postmodernos, Lyotard, en fin, es muy amplio también. La verdad es que es muy amplio, pero por lo menos tener una, ¿cómo se dice? Una visión histórica y más o menos ubicar las ideas generales de los filósofos ya te da ciertas coordenadas, ¿no? Y a partir de ahí, mi sugerencia siempre ha sido que cada
que cada semestre o que cada historia se acompañe, se supone que sí es el nuevo plan de un seminario, donde se pueda profundizar en la obra de algún filósofo o filósofa propia de cada época, ¿no? Así, por ejemplo, no sé, si hubieran llevado o llevaron con la maestra Nora medieval y el Renacimiento, pues que hubiera, no sé, un seminario sobre San Agustín o sobre Santo Tomás o sobre Bruno. Esa sería la idea, ¿no? Pero bueno, es que somos un colegio que tiene muchas broncas con el asunto de las inscripciones, el estudiantado. Siempre estamos muy frágiles, pues. Ese es el asunto, ¿no? Y ahora más frágiles, porque con el nuevo modelo que están imponiendo en la universidad de 2 semestres obligatorios para todos iguales. Ese es un bronco. Bueno, ¿qué más? Sí, eso mata mucho, profe. O sea, realmente el primer año yo creo que es innecesario demasiado. O sea, o mínimo que fuera con temas nuestros, o sea, pero de verdad, a mí me parece ridículo, sobre todo porque son cosas que las acabas de ver de prepa. O sea, no es nada nuevo, de verdad, no es nada nuevo. Son cosas que ya se vieron en prepa, entonces, pues en dado caso, si van a hacer eso, pues mejor métanle 3 años a la prepa en lugar de ponérselos a la universidad. O sea, Hay que sacar muy, más lana. muy mal. Pues sí. Pero pues la universidad, la prepa es de 2 años, pues ya mejoras la T3 y deja de fregar, no sé, o sea, No, la verdad, y el detalle es que también el nivel es muy bajo, claro. es muy bajo, o sea, casi todos los compañeros tienen un nivel muy bajo, o sea, si no es gente, o sea, como la mayoría de gente de lenguaje y de educación, llegan a muchas veces, no, o sea, mi experiencia en mi salón fue bastante malito. Digo, nunca me tocó conocer gente de otros colegios porque casi todos eran de educación y de lenguaje, salvo un poquita gente de letras, y no estoy diciendo que todos los de educación y de lenguaje pues, tengan un nivel bajo, pero sí en gran mayoría los niveles eran bajos y también de los profesores. O sea, sientes un salto muy, muy diferente de cuando estás en el primer año a cuando ya entras al colegio de filosofía. Entonces, yo creo que sería mucho mejor que entras directo a la carrera a la que vas. Claro. Ya cada quien se enfoca en lo que va, porque pues, o sea, le digo, realmente lo que se ve no es algo que tú digas, uy, ¿cómo aprendí? Pues no, son cosas que ya viste en prepa. Son cosas que ahí están y no te aporta nada, o considero yo que no te aporta nada a tu formación, porque es algo pues, general, es algo de historia, es introducciones a ciertos temas, entonces, pues bueno, ni modo. No, O sea, pues es que como hay otra quieras. lógica ahí, hay otra lógica que es la lógica de la eficiencia terminal. Lo que pasa es que el argumento de la universidad, o sea, pues yo no he estado muy cercano al proceso, ¿no? Por ya no ser administrativo, pero creo que el argumento fundamental tiene que ver con que hay mucha deserción, sobre todo el primer año, y hay mucho fracaso, ¿no? Y se supone que, ese es uno. El otro argumento es que se supone que la universidad, a partir, no sé, de que el próximo semestre o cuando volvamos otra vez a lo presencial sobre todo, va a volver, quien quiera entrar a la universidad va a entrar. O sea, este asunto del proceso de admisión ya no va a ser como les tocó a ustedes, ¿no? De concursar por un lugar. Simplemente cualquiera que quiera entrar a la universidad va a entrar. Y entonces, ¿qué supone eso? Pues supone Pero qué problemón, ¿no, profe? Pues sí, es un problemón, porque ¿cómo atiendes a tanto el Afustán, no? O sea, ¿cómo atiendes a tantos alumnos, no? Pero no cree que eso mismo va a ser nada más algo como que de moda. Vaya, si de por sí cuando entra la gente a las universidades, y llevan este proceso de selección, mucha gente termina saliendo. Ahora imagínese cuando se ha abierto, o sea, ¿no será que, o sea, como que, o sea, no sé, mi prejuicio sería no creo que duren tampoco. O sea, ponga usted el primer semestre, segundo semestre, pero para tercer, cuarto semestre seguramente ya se habrá ido un 50%, ¿no? O sea, no sí, creo sí, que el hecho de que toda la gente pueda entrar signifique que lo vaya a hacer en primera y que en claro. segunda se quede. Sí, pues es que es un poco de las políticas federales, ¿no? De garantizar el acceso a la educación superior, ¿no? Pero el asunto, bueno, de alguna manera
tendría que ver o tiene sentido por el mérito, ¿no? O sea, ingresar a la universidad, pues supone también proyectar un cierto esfuerzo, ¿no? Y ganarse un espacio. Yo no lo veo malo eso, ¿no? Entiendo el sentido de democratización del acceso a la educación superior, que es una demanda social, pero el problema es todo lo que genera. Pero en la lógica también, donde se conjuga bien raro lo social y lo neoliberal, es que, por ejemplo, la universidad establece ahora el suelo parejo de 2 semestres con el fin de ¿cómo se dice? De que en el primer año, si hay esa deserción, no vaya a afectar la eficiencia terminal, es decir, porque las carreras van a empezar a contar a partir del tercer semestre, ¿sí? Entonces, los que los que brinquen la tablita, se supone que son ya aquellos que pasaron un primer filtro, ¿no? Y se supondría que eso va a mejorar la eficiencia terminal del estudiantado, ¿no? Porque esas son las variaciones o las variables, perdón, las variables que están procurando atender, ¿no? Pero el problema va a ser o sea que no sé si ustedes alguna vez han estado en alguna clase en FACPIA, por ejemplo, o en medicina, o en donde son unos salones enormes, ¿no? Como de para 100 alumnos, ¿no? Así, ese va a ser el trabajo del maestro cuando sea presencial. Imagínense. O sea, va a ser la locura. ¿Dónde pones a tanta gente? En la facultad ya no, son 3 turnos ahorita. Ya no caben, ya no cabemos una facultad. Necesitamos crecer, pero ¿para dónde? ¿Cómo vamos a atender a tantos estudiantes? Es un problema serio, ¿eh? Pero pues como este sexenio es particularmente extraño, pues no sabemos qué vaya a pasar, la verdad. Por lo pronto que pase la pandemia y ya para que ir viendo qué podemos hacer, ¿no? Porque sí, la pandemia implica desarticular muchas cosas, ¿no? Incluida la política, por ejemplo, ahora que ya también se acerca la renovación de las autoridades en la universidad y en la facultad, por ejemplo. Esa es otra cosa, que no sé cómo se va a resolver. Entonces, quién sabe. Todo está así, ¿no? Pues siempre ha sido de dedazo, ¿no, profe? Sí, pues siempre ha sido de dedazo o con al menos con la bendición, ¿no? de la autoridad. Pero pues bueno, quién sabe las circunstancias ahora, no sé cómo que vaya a aplicar, ¿no? La verdad no, ni idea, pero ya veremos. Estaba viendo yo que en otras universidades ya hay procesos así virtuales por ejemplo, de candidaturas y ese asunto en las universidades, ¿no? Incluso en la UAP, particularmente en filosofía y letras, van a hacer elecciones vía virtual. Hay campañas virtuales y todo el rollo. Quién sabe si vamos a llegar a eso aquí, no lo sé. Pero bueno, ya nos desviamos 10 millones de grados. No puede ser 10 millones de grados. Nos desviamos demasiado del tema, a raíz de mis comentarios, pero bueno, para cerrar, voy a poner el otro video. Ya terminando el video, pues ya finish. Para terminar de dar el perfil, es parte de alguna entrevista con el propio Sánchez Vázquez, y ya en la clase del viernes yo me explayo un poco hablando sobre la obra de Sánchez Vázquez en relación a estos 2 textos que ahorita subo, Ética y Política y Filosofía de la Praxis, ¿ok? Voy a compartir pantalla, permítanme. Permítanme un momentito. Ahí oyen, ¿verdad? Sí, profe.
nuestro ciclo lleva por título Ética y Marxismo. En ella nos proponemos examinar las relaciones entre ética y marxismo, pero al abordarlas necesitamos hacer unas aclaraciones previas acerca de la distinción entre ética y moral, que no se distinguen siempre con la suficiente claridad, por lo cual se cae en la consiguiente confusión de los términos. Pues bien, por moral entendemos una forma específica del comportamiento humano, individual o colectivo, que se ha dado o se da realmente y que, si no se da ahora efectivamente, se considera que debiera darse. Y por ética entendemos la atención reflexiva, teórica, ya sea en el plano práctico real de la moral que se ha dado o se da efectivamente, ya sea en el plano ideal, propositivo, de la moral que se postula, aunque no se dé efectivamente, pero se considera que es una moral que debiera darse. Ambos planos, este plano real, efectivo por una parte, y este otro plano ideal, propositivo por otra, no se excluyen, no son excluyentes, pues a la ética le interesa tanto explicar la moral que existe realmente como proponer y justificar una moral que no se da todavía y que se considera que debiera darse en el presente o en el futuro. Tenemos pues ante nosotros la moral en dos planos. Uno, la moral como objeto de conocimiento. La moral tal como es o se ha sido convertida en objeto de reflexión, de explicación. Y tenemos también la moral en un sentido prescriptivo, la moral que no es, pero que debiera darse. Es decir, la moral como un conjunto de principios, de valores, de normas a las que se considera que debiera ajustarse el comportamiento humano independientemente de que la realidad se comporte o no conforme a esas normas, principios o valores. Este sentido normativo de la moral es también propio de la crítica moral a la que puede someterse otras formas de comportamiento humano que no son su naturaleza específicamente morales, como son el comportamiento político,
el estético, el religioso, el lúdico, el económico, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista moral, cabe una crítica de la política cuando ésta recurre, como hemos visto en conferencias anteriores, cuando la política recurre a medios repulsivos o a medios aberrantes. O también una crítica de la economía, puede considerarse una crítica moral de la economía, cuando esta la viola o pisotea o anula la dignidad humana del trabajador al hacer de él un simple instrumento o mercancía. En estos casos, la crítica moral tiene por base una ética normativa desde la cual se enfrenta a determinados principios, valores o también a cierto comportamiento humano, aunque este comportamiento por su propia naturaleza, como comportamiento político, económico, religioso, etcétera, no sea un comportamiento ni moral ni inmoral. Pero ciertamente, al señalar la presencia de la moral en otras formas de comportamiento humano, hay que cuidarse, como ya advertimos en las conferencias anteriores, con respecto a la política, de no caer, de no acentuar, de no registrar esta presencia hasta el punto de disolver en ella la naturaleza propia, específica del comportamiento de que se trate. Es decir, hay que cuidarse de no caer en el moralismo, o sea, en el extremo de que ese comportamiento se diluya en la moral, ni tampoco hay que caer en el otro extremo, el que al explicar la moral la reduce a un epifenómeno de la economía o del sistema social, o el que en la práctica la disuelve por su pragmatismo y llamado realismo en la política. Con estas precauciones abordemos el problema de las relaciones entre el marxismo y la moral, entendida esta, la moral, en el doble sentido que hemos señalado, el explicativo y el normativo. Hechas estas aclaraciones, señalemos de entrada que las relaciones del marxismo con la moral se presentan con un carácter problemático, pues incluso algunos marxistas, para no hablar de los que abordan estas cuestiones desde fuera del marxismo, repito, algunos marxistas sostienen que esas relaciones entre marxismo y moral son más bien de desarmonía, de divorcio, más bien que de avenimiento. Se llega incluso a negar que en el marxismo haya un lugar para la ética o para la moral, o sea, para su teoría o para su práctica política que promueve esa teoría. Ahora bien, para ir despejando el camino que hemos de recorrer al abordar las relaciones entre política y moral, precisemos que esa problematicidad de que hemos hablado, de la existencia de una ética marxista, o más bien de una ética de inspiración marxiana,
ese problema del carácter problemático de la moral en el marxismo no se plantea, a mi modo de ver, con la misma fuerza en los dos sentidos que hemos atribuido a la moral, el explicativo y el normativo. Por lo que toca al primero, o sea, a la ética como teoría de la moral y al de la moral como objeto de esa teoría, es difícil dejar de reconocer que, si bien no encontramos en Marx una ética en su sentido estricto, es decir, como un cuerpo de ideas sistemáticamente articulado, no se puede ignorar que a lo largo de su obra hay ideas explícitas, para no hablar de las implícitas, que son más abundantes, como las de la naturaleza ideológica de la moral, acerca de su carácter histórico y social, sobre su vinculación con las relaciones de producción y sobre su función social en la sociedad burguesa, dado su carácter ideológico. Esto significa que, no obstante la escasa presencia explícita y la falta de sistematicidad de esas ideas en la obra de Marx, encontramos a la moral como objeto teórico, es decir, de la reflexión, del conocimiento y además a una altura conceptual suficiente para inspirar la ética que, desarrollando sus ideas, algunos marxistas hemos intentado construir, y en mi caso, en un plano explicativo, no normativo, con mi ética, cuya primera edición data de 1969. Ahora bien, la problematicidad de las relaciones entre ética y marxismo, o entre marxismo y moral, se agudiza sobre todo cuando se abordan esas relaciones no en el plano explicativo, sino en el plano normativo. Se trata en este plano no ya de la moral como objeto de conocimiento, sino de la moral que impregna la crítica de la inmoralidad del sistema capitalista existente, así como se trata de la moral que inspira el proyecto de una nueva sociedad como alternativa al capitalismo inmoral. Y finalmente se trata de la moral que asumen los revolucionarios en su comportamiento práctico para convertir su proyecto de emancipación en realidad. Es justamente con la moral así entendida, con la moral en este sentido normativo, que tiene que ver la problematicidad señalada. Abordemos, pues, la cuestión central. Hay lugar para la moral en la crítica del capitalismo, en el proyecto de nueva sociedad y en el comportamiento práctico revolucionario. Y si lo hay, ¿qué alcance tiene este lugar? ¿Aleatorio o necesario? ¿Negativo o positivo? ¿Irrelevante, importante o determinante
y decisivo. Tales son las cuestiones que están en juego. Las respuestas de los marxistas a estas cuestiones oscilan, sin poder detenernos ahora en los matices de cada una de ellas. Digo que oscilan entre dos posiciones diametralmente opuestas. Una, la que niega tajantemente que haya en Marx y el marxismo un lugar para la moral, y que considera que si lo hay, que si hay este lugar para la moral, es un lugar innecesario e irrelevante en los tres planos que antes hemos señalado: la crítica del capitalismo, el proyecto de nueva sociedad y la práctica política revolucionaria. La otra posición es la que sostiene que sí hay en Marx y el marxismo un lugar necesario e importante para la moral en los tres planos que acabamos de mencionar, pero precisando que su alcance, el alcance de la moral, no es determinante ni decisivo, como sostiene cierto moralismo que fue rechazado firmemente por Marx. ¿Cómo inclinarnos por una u otra posición que en verdad son contradictorias? Lo más aconsejable sería, al parecer, acudir a los textos del propio Marx, considerados en toda su amplitud, desde los juveniles de los manuscritos económicos, filosóficos de 1844, la ideología alemana y las tesis sobre Feuerbach, a los tardíos, como la crítica del programa de Gotha, pasando por los intermedios de su madurez, como los Grundrisse o manuscritos preparatorios del Capital, el Capital mismo, o los previos a ellos, como es el Manifiesto Comunista. Pero al detenernos en estos u otros textos, nos encontramos con pasajes que vienen a apoyar a una u otra posición contradictoria. Con respecto a la primera, o sea, a la que niega que haya un lugar para la moral, vemos efectivamente que Marx y Engels dicen literalmente en la ideología alemana: los comunistas no predican ninguna moral. Y no la predican porque, dada su naturaleza ideológica, toda moral es falsa al encubrir los intereses de la clase dominante a la que sirve. Un rechazo tan categórico como este lo hallamos también en el Manifiesto Comunista, con referencia a la moral burguesa. Y la idea de que la transacción o compra-venta entre la fuerza de trabajo y el capital, la idea de que esa transacción
es justa por corresponder a las relaciones capitalistas de producción, que es lo que Marx dice textualmente en El Capital. Esta idea de Marx, así expresada en El Capital, es interpretada por algunos marxistas en el sentido de que es improcedente la crítica moral del capitalismo. Si la moral corresponde necesariamente a las relaciones de producción, pues no tiene sentido o base una crítica de lo que históricamente es necesario. Pasajes como estos llevan a algunos autores a incluir a Marx junto con Nietzsche y Freud en el llamado trío de la sospecha, trío de los filósofos de la sospecha, por su crítica de la moral, que encontramos también en Freud y Nietzsche, y a endosarle al marxismo el marbete de inmoralismo que le asignan algunos marxistas y no marxistas. Ahora bien, en contraste con los pasajes de los textos de Marx que abonan esta posición, encontramos ya en uno de sus escritos más tempranos, como la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, ahí encontramos el imperativo, como dice Marx textualmente, el imperativo de subvertir el mundo social en el que el hombre es humillado. Ciertamente, de humillación solamente se puede hablar en un terreno moral, y por tanto, el imperativo de que habla el joven Marx de subvertir el mundo, el mundo existente, el mundo capitalista, es evidentemente un imperativo moral. Muchos son los pasajes de sus textos juveniles en los que se condena la inmoralidad del capitalismo y un contenido moral explícito, abierto, se encuentra a sí mismo en su teoría de la enajenación del obrero en los manuscritos de 1844, de acuerdo con la cual el trabajo enajenado en las condiciones del capitalismo hace del hombre, o sea, del trabajador, un simple medio, cosa o instrumento. Y en los Grundrisse, o sea, en los manuscritos preparatorios del Capital, Marx critica la usurpación o robo, así dice literalmente, la usurpación o robo por el capitalista del tiempo libre que crea el obrero con su trabajo. Y un intenso aliento moral impregna uno de sus últimos escritos, cual es la crítica del programa de Gotha, al ofrecer una visión de la sociedad desenajenada, comunista, visión articulada por lo que toca a la distribución de los bienes producidos en torno a dos principios de justicia. Uno, conforme al trabajo aportado en la primera fase de la sociedad comunista, y otro, conforme a las necesidades de cada individuo en la fase superior propiamente
comunista. Bueno, ¿escuchan? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. muy bien. Pues como ven, esta es una probada para que vean, el señor don Adolfo vivió como 90 y tantos años. Los últimos años ya tenía muy mala salud, perdió la vista. Entonces, pero siempre hubo mucha congruencia, fue profesor emérito y demás, y siempre tuvo mucha claridad y mucho dominio del conocimiento del marxismo, ¿no? De esta perspectiva. Y es interesante cómo Sánchez Vázquez pone sobre la mesa un tema que generalmente no se pone sobre la mesa, ¿no? Esta idea de pensar el marxismo solamente como desde la política, pero no desde la moral, porque esa discusión acerca de la moralidad o inmoralidad era vista incluso en el marxismo más rancio, más estalinista, como una especie de desviación ideológica, ¿no? O de cuestión burguesa, ¿no? Plantear el asunto del axiológico en la teoría marxista parecía una cuestión burguesa, porque se planteaba en la idea más, digamos, recalcitrante del marxismo, más dogmática, se planteaba la idea del marxismo como ciencia, ¿no? Como ciencia libre incluso de ideología, ¿no? Una ciencia equiparable a la de las ciencias de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? De aquí, pues, que la crítica de Sánchez Vázquez al dogmatismo de esta visión, el no entender que todo pensamiento filosófico se puede contextualizar en función, digamos, de sus condiciones históricas, de las condiciones históricas en que se produce, en que se producen estas ideas y las posibilidades de estas ideas, pues bueno, rompe con este planteamiento dogmático de los marxismos, como dice Alvin Kullner, ¿no? En realidad no existe el marxismo, sino existen los marxismos. Y bueno, pues le vamos a dejar aquí. Ya la próxima sesión yo estaré exponiendo en forma más amplia estos temas. Ahorita quise subir el texto, pero no pude. A ver si ahorita mismo lo voy a intentar de nueva cuenta. A ver. Acá está el chat. Entonces, ¿cómo era? Bueno, ahorita lo subo. Acá. Estamos acá. ¿Algún comentario, compañeros? No quiere. ¿Por qué no quiere? Y ahí la falsedad. Bueno, pues si no hay comentarios, nos vemos entonces el viernes. Dejen subir ahorita los textos, ¿ok? Ok, profe, perfecto. Sale, profe. Bueno, pues, el viernes no se diga más. Nos vemos. 7:30, ¿verdad? Sí, el viernes a las 7:30. Sí, sí nos vemos. No se preocupe, sí nos vemos. Sale. Hasta luego. Profe. Bye. Adiós.